Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:46 minutos, 7:46 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy con don Asís Timmermans, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Que hoy se ha sentado por el lado bueno de la cámara. Es que mi lado bueno es... no me acuerdo, pero tengo un lado bueno, me lo han dicho. Don Daniel Lacalle, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Yo como tengo dos lados malos... No como yo, que tengo los dos buenos, hombre. Bueno, la verdad es que uno no sabe por dónde empezar para comentar el carajal que hay en estos momentos montado. Básicamente la situación es: Trump ha sacado el pito del bolsillo y ha dicho: quiero el aumento del gasto en el gasto militar, del que llevamos hablando 11 años, lo quiero ya. Y entonces la Unión Europea, que hasta el momento pues había estado arrastrando los pies, se ha puesto las pilas y entonces quiere sacar adelante el gasto militar ya, tal como le han ordenado. Y eso está provocando un follón en Europa brutal, porque claro, para aumentar el gasto militar pues tienes 3 opciones y una de ellas con 2 subopciones. Opción 1, aumentar la deuda. Opción 2, aumentar los impuestos. Opción 3, reducir otros gastos, y dentro de eso puedes reducir gastos sociales o gastos improductivos. Y entonces, pues cada país en estos momentos se enfrenta a la dura decisión de qué demonios hacer. A todo esto se le superpone que Ursula von der Leyen le encantaría aprovechar la oportunidad y tener un ejército europeo y unas compras centralizadas europeas controladas por ella, y en estos momentos hay un follón entre el sur de Europa, con los países del sur de Europa diciendo que no, que sea la Unión Europea la que lo compre porque si no les aumenta la deuda ellos. Los del norte de Europa diciendo que tururú, que hagan sus deberes los del sur de Europa, que se dedican a gastar demasiado. Ursula von der Leyen queriendo controlar el tema. Y por otro lado, los del Reino Unido, que desde el Brexit van a su bola, pues encontrando su propia solución, que consiste, oh sorpresa, en que el gobierno laborista británico aumentará el gasto militar recortando el gasto social. ¿Qué dices? ¿Cómo demonios se compagina eso con los planteamientos ideológicos del laborismo británico? Y dentro de España nos encontramos a un Sánchez que no puede sacar los presupuestos adelante porque sus socios no le aprueban un gasto militar. Un Partido Popular que querría llegar a un acuerdo con Sánchez, pero no se atreve porque entonces se hunde electoralmente en favor de Vox. Y en estos momentos Sánchez está intentando todas las jugadas de trilero con la Comisión Europea y con la OTAN, diciendo: ¿y si metemos el gasto en fronteras como gasto militar? Que no. ¿Y si metemos el gasto contra la lucha contra el cambio climático? ¡Que no, pesado! Y entonces, pues Sánchez ahora dice que va a mover dinero de unas partidas a otras. Es decir, va a recortar de algún lado y a ver qué recorta, gasto improductivo o gasto social. ¿Y cómo se lo aprueban sus socios? O ¡qué follón! No sé. Un follón tremendo. Acabas de hacer un resumen perfecto. Yo creo que, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más importante. Número 1, no van a recortar absolutamente nada ninguno de los grandes países de Europa. Alemania va a gastar mucho más, Francia va a gastar lo mismo, España va a gastar lo mismo, van a tirar de deuda, y lo que van a tirar es de esconder como que no afecta al déficit y a los requisitos de lo que es el protocolo de déficit excesivo. ¿Qué es lo que van a hacer también? Lo van a hacer todos. Sánchez, como tiene mucha más presión por sus socios de gobierno, es mucho más evidente y sale en todos los medios de comunicación, por lo menos españoles, pero lo van a hacer todos. Disfrazar de gasto en defensa, pues hasta las botas moradas esas que regalan para defender del machismo a no sé quién, y lo van a hacer seguro.
Y lo van a hacer seguro porque lo que es un problema es, primero, la diferencia entre los países de la Unión Europea. Grecia y Polonia ya gastan en defensa más de lo que se tiene que gastar según estos acuerdos, ¿no? Por lo tanto, ni Grecia ni Polonia van a aceptar subterfugios en los que salgan perjudicados cuando ellos ya han hecho los deberes, como tú dices. Segundo, no hay realmente ninguna forma seria por parte de los países de la Unión Europea de aumentar el gasto en defensa en 800.000 millones de euros inmediatamente sin gastarlo en cualquier cosa, sin decir, bueno, pues a ver qué hacemos, vamos a buscar, pues yo qué sé, escobas, y lo gastamos. Y tercero, es que no tenemos industria militar. Entonces, Europa, dice usted. Europa. Entonces, el problema de de las empresas militares que han subido mucho en bolsa, etcétera, de defensa, etcétera, no empresas militares, perdón, que han subido mucho en bolsa, es que en la mayoría, pues lo que hacen, y admirablemente, ninguna crítica, pues son helicópteros, tanques, pero es que aquí no hacen falta helicópteros y tanques, aquí hacen falta drones, aquí hace falta tecnología, etcétera. Por lo tanto, el gran problema de este plan es que va a beneficiar fundamentalmente a las empresas y lógicamente norteamericanas e israelíes. Y yo, continuando el razonamiento, la sensación que tengo es que evidentemente los dirigentes de la Unión Europea, los líderes europeos, lo que están es aprovechando la oportunidad para consolidar su poder propio. Sí. Cuando hablo de consolidar su primer propio, digo tanto desde el punto de vista electoral como de manejo de fondos públicos, etcétera. Hay una primera cosa que es casi divertida, ¿no? Porque lleva a Estados Unidos la actual administración, la anterior y la anterior y la anterior a la anterior, llevan exigiendo a Europa que aumente su gasto en presupuesto, que compense, digamos, la balanza entre los gastos de Estados Unidos y los del resto de miembros de la OTAN, fundamentalmente, y entonces ahora dice, bueno, y ahora te fastidias, ahora aumento mis gastos, es decir, es una posición sumisa, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a aumentar el gasto? Sí, pues ahora te jodes y lo aumento. Es infantil, pero es terrible porque los perjudicamos somos nosotros. Es decir, quieren convertir un incumplimiento durante años, un decrecimiento de las capacidades económicas en general y de las capacidades industriales en particular, ¿no? Quieren convertir eso en una especie de triunfo, ¿no? Sí. Cada uno con sus peculiaridades. Sospecho, de eso, en fin, don Daniel sabe mucho más que yo, que la industria alemana, que se ha empeñado en pegarse un tiro al pie, destruyendo su industria automovilística, tiene una salida, yo creo que trágica, porque es convertir, o sea, que ahora el progresismo de izquierda consiste en convertir las fábricas de automóviles en fábricas de tanques, hablando un poco en términos gruesos, ¿no? Y eso es el progresismo, o sea, ahora ya la energía nuclear, que muchos llevamos defendiendo desde jovencitos, ahora es verde, cuando antes era, ya está, y todo el mundo se lo traga, yo sospecho que nosotros lo trabajamos hace muchos, y ahora lo progresista es construir cañones en vez de mantequilla. Es estupendo. Eso lo que, en mi opinión, revela es la sumisión, no solo de la gente del pueblo de Europa, ¿no? Sino la sumisión de las élites socioculturales europeas a esa especie de propaganda del nuevo nacionalismo. Sí. Ahí hay una cosa de lo que ha comentado usted, don Daniel, que no sé si termino de estar de acuerdo, que es lo de que todos van a intentar camuflar como gasto militar cosas que no son gasto militar. Si esto fuera algo de la Unión Europea, no me cabe ni la más mínima duda de que eso es lo que pasaría, que todo el mundo diría, a ver, el gasto en la lucha contra el cambio climático lo definimos como gasto militar y nos fumamos un puro. Pero aquí las órdenes no vienen de Europa, vienen del gobierno Trump. Sí. Por tanto, el gobierno Trump no le va a aceptar a Europa que le meta ahí y dice, no, mira, hemos aumentado el gasto militar, hemos puesto lo que nos cuesta la banda de música del Ayuntamiento de Valencia como gasto militar. Sí. Dice, pues mira, querido, no. Entonces no creo que vayan a poder recurrir a eso, ¿no? Lo que pasa, bueno, efectivamente, si el gobierno de Estados Unidos y la OTAN hiciesen una fiscalización directa y concienzuda del gasto militar, por supuesto que ocurriría lo que tú dices. Intuyo
¿No lo hacen? No lo hacen. Intuyo que a lo mejor Elon Musk recibe a través de su no. agencia Doge, dice, audítame esto. A lo mejor, pero claro, al final, sí, bueno, auditar es una actividad que requiere de la aquiescencia del que es auditado. Ojo, no te vayas esto a creer. No, yo esto de esconder como animal de compañía el pulpo en el gasto de defensa no es una novedad. Esto no es una novedad. Esto ya empezó cuando tanto en Francia como en Portugal se empezaron a meter gastos contingentes por cuestiones de seguridad en el gasto de defensa para mostrar que se estaba llevando a cabo un gasto menos oneroso en otras áreas. Y es muy típico. Yo creo que lo que es más obsceno es el de España. O sea, porque no es una forma de... No es a lo mejor un 1% o un 2% del total, que yo creo que es donde tú y yo estamos de acuerdo, sino que es que Sánchez directamente ha dicho a toda España y le ha dicho a sus socios que va a meter cualquier cosa y todas las cosas excepto gasto en defensa en gasto de defensa, y que tienen que llamarlo de otra manera porque a él no le gusta que se llame gasto en defensa, lo tiene que llamar tecnología de doble uso. Sí. Que yo sepa, la tecnología es multiuso, pero como es medio propagandista, pues eso es lo que pasa. Pero yo creo que va a ser un problema al final, porque fíjate, si tú ves el gasto en defensa de los países de la OTAN, Estados Unidos es el 70% del gasto en defensa de todos los países. Si se cumple el programa Rearme de Europa, Estados Unidos será el 68% del gasto en defensa de la OTAN. O sea, esa idea que nos está intentando vender el gobierno, la Unión Europea, tenemos que llevar a cabo nuestra propia defensa, tenemos que ser autosuficientes. Nada de autosuficientes. Vamos a seguir dependiendo, y además yo creo que incluso más, por el factor que decía yo antes, que es que no tenemos la tecnología militar, vamos muy por detrás de Estados Unidos y de China en lo que es la parte tecnológica. Bueno, de hecho, es que el problema fundamental es precisamente ese. No se trata de decir, no, ahora nos gastamos X miles de millones de euros en comprar aviones. Claro. Claro, ¿y a quién se los compras? Claro. Pues lo que decía usted, no, los compramos a Francia que tiene aviones de la generación anterior, cuando ya Estados Unidos está sacando la sexta generación de cazas, ¿no? Dice, pues no puedes hacer eso, al final tienes que ir a comprar a Estados Unidos, claro. Es la única manera. Salvo que en Europa nos pusiéramos a invertir en industria de defensa y a lo mejor dentro de 15 años pues podemos tener cosas competitivas con Estados Unidos, pero lo dudo mucho, vamos. Yo creo que... Y además yo no... Pausa publicitaria y le doy la palabra. El Toro TV también es Radio Libertad. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91-616-2464. Repito, 91-616-2464. Porque juntos somos más fuertes. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Luis del Pino, Alba Vila,
Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Asís, que le había quitado la palabra. No, solo iba a decir que un debate serio en el Parlamento y en los medios especializados, e incluso en los no especializados, lo que tendría es que debatir qué ejército necesita cada país o qué capacidades militares y de defensa necesita cada país en función no solo de su pertenencia a la OTAN, sino de su posición geoestratégica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso no se habla nada, es decir, es como se habla de lemas, de eslogans, pero eso es lo que hay que hablar, es decir, para nosotros seguimos teniendo como lugar fundamental de nuestra defensa el flanco sur y el eje Canarias-Estrecho-Baleares, es decir, esa defensa, ¿qué significa? No podemos hablar abiertamente de si las ansias expansionistas de Marruecos o no suponen una amenaza militar y hay que prepararse contra eso. ¿Qué significa que Estados Unidos tenga como aliado preferente en el estrecho al Reino de Marruecos y que España, por renuncia propia, haya dejado de ser no solo aliado preferente, sino aliado de Estados Unidos en el estrecho, y que por lo tanto cualquier interés en conflicto entre España y Marruecos, Estados Unidos lo tiene claro de forma distinta a lo que consiguió en su momento el gobierno de Aznar, cuyo objetivo no era en absoluto la isla de Perejil ni nada parecido, sino la posición internacional de España en el mundo, ¿no? Bueno, de esto no se habla. Se habla de Rufián, de no a la guerra y de tal y cual. Es una vergüenza. Y por cierto, ya en general, en cualquier país del mundo, o sea, un gobierno que está en minoría, cuyo componente fundamental, el Partido Socialista, es el segundo partido más votado, no el primero, que pacta para gobernar con partidos separatistas, golpistas, terroristas, que además estos partidos discrepan en materias absolutamente fundamentales y ni siquiera están de acuerdo en sacar unos presupuestos determinados. Esto ya debería haber caído, este gobierno, en cualquier lugar de Europa habría caído desde el principio, no se habría formado, esa es la realidad. Pero claro, en un momento en que hay que realizar supuestamente, en que se prometen en el exterior unos cambios presupuestarios inmensos en relación con el presupuesto ordinario, que se plantee el no aprobar unos presupuestos y aquí no pasa nada, bueno, pues lo que hace es que España, tanto su prestigio como su situación institucional, sigue deteriorándose a marchas forzadas. Sí, el problema que yo veo ahí es que tenemos una Comisión Europea y una Unión Europea que mira hacia otro lado. Porque todo esto que estamos diciendo nosotros y todo lo que está viendo cualquier ciudadano y con una alarma diaria que llega al nivel de la indignación, pues pasa completamente desapercibido. Sí. No completamente desapercibido, es que si tú miras cualquiera de los comunicados o cualquiera de los mensajes que da la Unión Europea, la Comisión Europea, España no es el problema. Y eso es un gravísimo error. O sea, el hecho de ignorar lo que está pasando en España simplemente porque el primer partido del Partido Socialista Europeo es el Partido Socialista Obrero Español y por lo tanto hay que blanquear cualquier cosa que haga, es muy peligroso. O sea, la Unión Europea está ignorando, número uno, que el gobierno está haciendo avances muy más que cuestionables con respecto a una potencia como es China, que la propia Unión Europea considera que es un peligro, ¿de acuerdo? Segundo, que el gobierno está en coalición, como tú has dicho, con los que quieren cargarse la OTAN, los que se quieren cargar el euro, los que se quieren... o sea, con la verdadera amenaza ultra. La verdadera amenaza ultra.
Y en vez de mirar a eso y poner las medidas para evitar que eso se convierta en un ariete que se coma a la Unión Europea desde el sur, lo que están haciendo es blanquearlo simplemente porque pues es como una especie de tonto útil que cuando sale fuera dice todo lo que quiere oír la Comisión Europea, y cuando viene aquí dentro dice que no se gasta en defensa sino en tecnología de doble uso y que van a meter en defensa la lucha contra el cambio climático. Y luego a mí me preocupa, no sé si es una obsesión mía o compartís mi opinión, a mí me preocupa la reacción de estas élites socioculturales españolas, que en este momento podrían estar preocupadas de muchas cosas, desde luego de un deterioro institucional de España, de un gobierno que es no solo es más aliado de China que de Estados Unidos, sino que además hay no sospechas, sino certezas de que parte del gobierno está a sueldo legalmente, es decir, Zapatero, etcétera, la mujer de Álvarez, etcétera, a sueldo de China una parte del gobierno de forma legal y sospechas de que de forma ilegal, o de forma ilegal no es la palabra, de forma oculta, también están al servicio de los intereses de China. De todo esto tenían que estar discutiendo, y resulta que las élites socioculturales españolas, es decir, los formados en ICADE, están preocupados porque es que Trump es muy malo. Y Vance es muy malo. Y además, ni siquiera están discutiendo, creo, es mi opinión, sobre si el planteamiento geoestratégico o la política exterior de Estados Unidos tiene una determinada dirección o no. Si es correcto el planteamiento de que China es el adversario fundamental y hay que ordenar una serie de cosas antes. Ni siquiera se está discutiendo esto. No. Se ha lanzado un mensaje de odio y de irracionalidad, y entonces se está discutiendo si Trump es un desgraciado, si el otro es un loco, si Vance es un no sé qué porque humilla a Zelensky. No es una discusión seria, de verdad. No. A uno le puede parecer bien o mal, o puede discutir si un presidente del gobierno es guapo o feo, si es antipático o tal, si es un tipo muy soberbio o si es lo contrario. Uno puede hablar de esas cosas, pero eso no es la política internacional ni es lo importante. Lo importante es cuál es el adversario de Occidente, de la libertad individual, de la prosperidad, de todo lo que defendemos. ¿Cuál es el adversario en el mundo en los próximos años? Claro. ¿Quién hace el análisis geoestratégico o político acertado? ¿La actual administración norteamericana o la actual administración de los países europeos? Es un tema discutible y complejo, pero no se habla absolutamente nada de esto. Nada. Yo sería más pesimista. Se habla, y yo ayer, por ejemplo, coincidí con un importante representante de esa élite, ¿no? Y me decía, es que claro, es que tienes una posición muy positiva con el enemigo. Y le digo, ¿quién es el enemigo? ¿Y quién es el enemigo? Pero esto es muy importante. El personaje Trump le ha dado una excusa a toda una casta, si lo queremos llamar, o como lo quieras llamar, a esas élites de la Unión Europea, que ven con mucha más simpatía el modelo de control social chino y el modelo económico y de represión y de intervención chino que lo que tú llamas correctamente Occidente y lo que son las ideas de la libertad y de la prosperidad. Y es la misma gente que te dice que es absolutamente alucinante que estés en contra del euro digital y que estés en contra del carné digital de la Unión Europea, que todo eso son ventajas incuestionables. Entonces, mucho cuidado, yo creo que no es una cuestión de incompetencia o de responsabilidad, sino que el personaje y las formas de Trump, que desde luego, pues obviamente pueden ser debatidas todo lo que quieras, ha sido una oportunidad de oro para una burocracia que estaba en declive y que estaba perdiendo por la Agenda 2030 y por todos esos factores que estaban enardeciendo y enfadando a la población en general, y que ahora ha encontrado el enemigo externo perfecto. El enemigo externo perfecto para presentarse como el que te va a salvar de un enemigo que no es tu enemigo, uniéndose a un amigo que no es tu amigo. Claro, y entonces ahora el que supuestamente los Estados Unidos nos hayan dejado solos, etcétera, impulsa a la Unión Europea ¿a qué? ¿A ampliar sus capacidades militares? No, lo que impulsa a la Unión Europea, en mi opinión, es a aumentar su poder controlando de manera directa
el aumento de las capacidades militares o de manera indirecta, mediante la sumisión financiera, etcétera, y personal. Etcétera. Y tienes a la Unión Europea impulsando el proyecto del euro digital, que no es utilizar medios electrónicos de pago, no, el euro digital es otra cosa muy distinta. Daniel ha escrito mucho sobre ello, pero lo que quiero decir es que se está impulsando un proyecto aprovechando esta situación, como intentando hacer ver que eso va a situar la moneda del euro por encima, digamos, en el panorama internacional. No, señor, el otro día a Christine Lagarde le preguntaban si, claro, el euro, el diseño del euro digital lo que va a implicar es el fin de la privacidad de las transacciones, y entonces, tranquilamente, sin negarlo, decía, bueno, no es lo mismo el carácter anónimo que la privacidad, va a acabar con la anonimidad, pero no con la privacidad, pero no hay problema porque estamos viendo de que no se analice ningún tipo de transacción por debajo de 300 euros, de 500, de 100. Es decir, la presidenta del Banco Central Europeo estaba admitiendo que el euro digital es un diseño mediante el cual se puede controlar cada movimiento del ciudadano, porque no es un medio de pago, ¿no? Claro. Quiero decir, la tarjeta de crédito es una forma de pagar, de forma aplazada o no, con euros, pero esto es el propio euro, la propia moneda, la que es controlada directamente, sería controlada por la Unión Europea. Si se puede controlar cada paso que das por la administración, se acabará controlando. Hombre, claro. Pero vamos, yo creo que es que además, a ver, ellos también se encuentran en una posición que lo que llaman los británicos estar entre una roca y un lugar duro, que es no pueden no decir que el objetivo es controlar las transacciones, no lo pueden no decir, pueden decir, no se preocupen que aunque podamos, no lo vamos a hacer. Claro, que es lo que ha dicho Lagarde. Pero no te lo pueden no decir porque el diseño del euro digital en sí mismo no tiene otra diferencia con respecto al dinero electrónico o a una criptomoneda, que es el de tener la trazabilidad completa. Por eso cuando te dicen, ¿podrá usted pagar aunque no haya electricidad o no haya internet? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder yo pagar electrónicamente si no me funcionan los aparatos? Claro, porque va por un sistema completamente aparte en el que va todo controlado y va a estar todo totalmente, ¿sabes? Y claro, a mí, vamos, y entonces te aparecen aquí con esto a que tú no tienes el kit de supervivencia. ¿Tú? Bueno, bochornosos los vídeos que está sacando la Comisión Europea. No me digas, cuando saca la radio del bolso, que parece... Se ríen de nosotros. Yo creo que sí. Pero se ríen de nosotros y a la vez promueven un apagón eléctrico, porque verdaderamente las trabas que se está poniendo a la producción y distribución de energía eléctrica, yo creo que tendrán... Bueno, aquí lo que tenemos que entender siempre todo el mundo es que mucha gente, cuando habla sobre la burocracia, piensa en la incompetencia. Y no es incompetencia, es diseño. Cuando en Alemania se deciden cerrar las centrales nucleares y poner en peligro el sistema energético, el objetivo es muy claro. Si no hay una cantidad de producción eléctrica suficiente, tendremos que cortarle el suministro a los que sean en cada momento. O sea, en toda decisión burocrática, la parte que no entiendes es, por diseño, la de la represión del ciudadano, la represión de la demanda individual. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo se va a introducir el coche eléctrico si ni las redes, ni las cargas de baterías, etcétera, están puestas en marcha? Porque el objetivo es que no tengas coche y que no puedas moverte, ¿entiendes? El objetivo... Que cojas el bus. Lo que cuadra siempre la ecuación es si lo que yo he decidido como burócrata no funciona, lo que lo hace funcionar es eliminar o reducir la demanda individual. Entonces ese es el tema. Está funcionando la estrategia, digamos, del odio y de la creación del enemigo externo. Sí. Quiero decir, en las élites pensantes, la gente pensante en España están menos preocupados por lo que de verdad nos atañe, que es la autocracia de un partido socialista que se ha convertido en una banda de saqueadores, la amenaza de la inmigración ilegal y de los problemas
que está causando. Toda esa serie de cosas resulta que han sido relegadas por el enemigo externo. El enemigo externo. Que es Trump, el personaje, ¿no?, de Trump. Es decir, una Unión Europea que está consiguiendo, que está promoviendo el empobrecimiento de toda Europa, de los países de Europa, o sea, unas políticas absurdas de terror, de absoluto terror. Ahí yo he citado varias veces esa novela de Michael Crichton que planteó la de Estado de Miedo, ¿no? Hombre, claro, está muy bien, está muy bien porque explica eso, ¿no? La historia es crear un estado de miedo. Bueno, pues ese estado de miedo se crea con una cosa o con otra. Entonces, en este momento, Macron, que era un personaje absolutamente hundido, bueno, pues tiene como se siente el Napoleón Chu liderando la resistencia en función de un paraguas nuclear que Francia pone a disposición del mundo. Toma ya. Desde que se borraron de Lepanto y traicionaban junto con el turco a la cristiandad, no he visto yo una cosa más bonita. Quiero decir, es terrible, porque a mí no me importa, no es que no me importe, pero a mí la opinión pública española pues es muy socialista, es muy estatalista, es muy sumisa al poder, bien, pero que las élites bien pensantes, no socialistas y no estatalistas, estén cayendo y estén aceptando este estado de miedo que nos lleva a preferir la Unión Europea, o sea, von der Leyen a la administración Trump, y que nos lleva a preferir, que les lleva a preferir a China frente a Estados Unidos, es terrible, es la dictadura. Pero sí, yo con lo que no coincido es con eso de que Trump, con su manera de ser, ha dado una cierta excusa a esas élites europeas para... No necesitan excusa. Estas élites europeas que se dedican a criticar a Trump por cualquier cosa, y si no hay ninguna cosa, se la inventan, son los mismos que reciben al dictador Xi Jinping con aplausos en el foro de Davos. Es decir, son élites que precisamente hacen lo que usted ha dicho, don Daniel, fijarse en el modelo chino y decir, vamos a ver, nosotros, ¿con quién podemos entendernos? Con los ciudadanos de nuestros países europeos que están todo el día pidiendo, que quieren ser más ricos y que quieren tener más libertad o que no se la recortemos, o nos podemos entender con el dictador chino que al fin y al cabo pues como nosotros, es el que manda, ¿no? Y entonces pues al final nos podemos repartir un poco las cosas. Tú haces en China lo que te dé la gana, nosotros hacemos en Europa lo que nos dé la gana, y unos y otros pues nos entendemos en la cúspide y a los de abajo les machacamos. Esa es básicamente la situación. Estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos olvidar que el comodín de Trump es la excusa perfecta para que, si ahora la Unión Europea no crece, la culpa es de los aranceles de Trump. Si ahora la Unión Europea tiene un problema fiscal, ahora es por culpa del gasto de defensa que hay que llevar a cabo por culpa de Trump, etcétera, etcétera. Pero están atrapados en sus argumentos, porque tal como están presentando el aumento del gasto de defensa, no están diciendo la realidad, es que Trump nos lo ha exigido, sino que están diciendo... Estamos rearmándonos porque tenemos que ser independientes de Trump. Pero fíjate que pero para eso hay que tener ese nivel de pensamiento crítico y sobre todo de no caer en la trampa del personaje que nos intentan vender, ¿de acuerdo? Pero claro, yo vas a México, y en México todos los males de la economía, o sea, una economía que lleva en estancamiento con López Obrador un montón de tiempo, resulta que ahora que va a entrar en estancamiento otra vez es por culpa de Trump. Te vas a Canadá y la incompetencia del Partido Conservador a la hora de capturar el voto de descontento resulta que es por culpa de Trump. En Europa, Macron, etcétera, etcétera, y los países... Entonces... Sí se ha utilizado, y además vosotros dos, que sois personas jóvenes pero con experiencia, recordáis que se está haciendo en Europa lo mismo que se hizo con Reagan, Con Reagan se decía que Reagan era tonto, que Reagan era un asesino, que Reagan era una persona que nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Un actor sin idea de nada, el mejor presidente de Estados Unidos, que era tonto, que no sabía dónde estaba Libia, que no sabía no sé qué, que no sabía nada. Esa arrogancia e ignorancia es muy cómoda para crear el mejor amigo del hombre, que es el chivo expiatorio. Ya, pero mirando hacia atrás,
podríamos haber dicho, no, es que Reagan tendría que haberse comportado de otra manera para que no le trataran así. No, le iban a tratar así. Le iban a tratar igual. No, y eso, Trump lo mismo. Eso, en eso estamos totalmente de acuerdo. Un montón de gente de esa élite dice, claro, es que si Donald Trump tuviese unas formas más diplomáticas y hiciese las cosas como se hacen en política, alta política internacional, no habría este nivel de tensión y todo eso. Es falso completamente. Si Donald Trump ahora mismo fuese haciendo lo mismo que hacía Obama, que es exactamente lo mismo en cuanto a el proteccionismo, si lo quieres llamar proteccionismo. El otro día le hice la lista a un amigo, ¿no? Me decía, no, porque es que claro, los aranceles. Le dije, te voy a mostrar la lista de los aranceles de Obama. ¿Qué aranceles puso Obama? Pues no te enteraste. ¿Y por qué no te enteraste? Porque nos salía todos los días en los medios de comunicación. Claro. ¿Y quién fue el que más deportó inmigrantes de la historia? Bill Clinton, 12 millones. Y tampoco te enteraste. Entonces, lo importante aquí es lo que tú acabas de decir perfecto. Oye, que te estoy llamando de tú todo el tiempo y ustedes que son tan a usted amables. Se lo permito porque usted es mayor que yo en saber edad de gobierno. En saber y no me parece que en edad sobre todo. Pero no, a mí me parece muy importante esa parte, que es recordarle a la gente, no. Si las formas de la administración Trump hubiesen sido las aparentemente perfectas, a mí particularmente me parecen más peligrosas las formas de von der Leyen que las de Trump. Bueno, yo prefiero que alguien me diga las cosas de manera seria, rápida y clara, a que alguien me diga una cosa y haga la contraria. Y yo prefiero... Totalmente de acuerdo, exacto. Me importan un pepino las salidas de pata de banco de Trump. Me importa un pepino si es un patán o no lo es. El caso es que lo que quiere, lo dice. Y a tomar por saco. Claro. Y además, me parece que dice cosas muy razonables. Y luego lo que hace, y sobre todo que lo que hace es negociar. Porque aquí se ha planteado que estos son exigencias inamovibles. Esto no es cierto. No es cierto, y además él es el primero que lo dice. Bajo ningún concepto. Lo que está diciendo es, lo primero que hace es el shock. Mostrarte, ese despertador con espejo que yo digo, y después negociar. Ahora, si tú, Unión Europea, decides no negociar, no hablar y aprovecharlo para avanzar todavía más en cosas tan aberrantes como el kit de supervivencia que piensa de verdad por un momento, tú piensas que fueses por ahí con tu mochila, con la radio, las cerillas, el agua y esto que dice la Unión Europea, y viene una guerra nuclear. Sí que me entra la risa. No, yo lo comentaba ayer, uno ve eso y dice, no, el kit de supervivencia para 72 horas, y dices, o sea, ¿qué pasa? A las 72 horas se rinde el enemigo. ¡No! Lo han calculado, porque antes de las 72 horas quienes se rinden son nuestras élites, y tenemos aquí a los comisarios políticos chinos ya encargados de los asuntos de gobierno. 72 horas ya son... O sea, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que no haya gente, no se vea en la opinión pública personas presionando o difundiendo la idea de que la Unión Europea debería en particular defender los intereses de la Unión Europea, que significaría negociar con la administración norteamericana sobre la imposición de aranceles. Pero mira que es fácil, sí. Fíjate que es fácil. La Unión Europea tiene una de las aberraciones más grandes que existen y que se ha llevado por delante a la industria del automóvil, que es el impuesto al CO2, que no es un impuesto al CO2, que es un arancel, ¿de acuerdo? Bien. Simplemente ni siquiera lo tienes que eliminar, simplemente con decir, los exportadores norteamericanos van a tener una exención en este área, por tanto, tal y cual, no sé cuánto, se acaba todo el problema. Hasta Mario Draghi, que no es sospechoso de ser un perverso antieuropeo, hasta Mario Draghi está diciendo día tras día en el Financial Times, en artículos y en todo lo que sea, que el problema de la Unión Europea son sus propios aranceles. Claro, pero lo que quiero decir es que este es el momento en que la Unión Europea, si de verdad le preocupara un poco a los gobernantes de la Unión Europea el bienestar de sus ciudadanos, claro, es el momento en el que, ante la utilización de la política arancelaria por parte de Estados Unidos como una forma de presión, de negociación, etcétera, si les importara algo a los gobernantes europeos, lo que harían sería pararse y decir, no, bien, vamos a ver, no quiero que me pongas
aranceles al acero y al aluminio. No quiero que me pongas aranceles generales a la industria. Vamos a poner en la mesa los aranceles que hay mutuos y vamos a ver lo que hay. A muchísima gente le sorprendería que, al menos, yo la verdad es que en este momento no lo sé, pero al menos hasta el momento inmediatamente anterior a la toma de posesión como presidente de Donald Trump, los aranceles de la Unión Europea a la industria norteamericana eran mayores. Sí. Eran mayores en todos los ámbitos que los que en casi existían. Eso lo pongo yo cada semana más o menos, lo pongo yo el gráfico para recordárselo, aunque la gente no lo quiere, no lo asume. Para la química, para la agricultura, para la ganadería, para el automóvil, para los bienes manufacturados, para los alimentos procesados. Yo, que compro un montón de discos, me enfado muchísimo cada vez que compro un disco de Estados Unidos, porque el disco cuesta $50 en Estados Unidos y otros 50 de aranceles. ¿50? O sea, aranceles del 100%. Europeos. Casi. Sí, aranceles y tasas de importación, lo que tú quieras, pero vamos. En la práctica, te cuesta el doble. En la práctica está Claro, pero ¿quién está en este momento, y no me refiero ya a políticos, quién está en ese momento difundiendo? Daniel Lacalle, por supuesto, pero ¿quién está organizando foros importantes en los cuales se explique que lo que hay que hacer es negociar esos aranceles, que no podemos entrar y decir, que ahora tú me pones, las conductas patéticas como la de Pedro Sánchez diciendo ayer: no queremos una guerra comercial, pero si Donald Trump nos plantea una guerra comercial, estamos preparados para lucharla y para no sé cuántos. Es patético, pero el problema es que las víctimas de ese patetismo son los españoles, somos nosotros, y en particular son las clases más vulnerables y más económicamente débiles. Con lo cual lo que hay que decir, lo que hay que promover en todos los ámbitos es decir: no, señores, no queremos aranceles, ni de Estados Unidos a Europa, ni al revés. Queremos un desarme arancelario. Ya en las negociaciones de los tratados de libre comercio, en la primera fase, el primer mandato de Trump, la primera legislatura del presidente Trump, ya hubo un amago de esto. Claro. Incluso hubo un momento en el que los negociadores norteamericanos plantearon el desarme arancelario total mutuo. Claro. Y entonces fueron los negociadores de la Unión Europea, dijeron no. ¿Por qué? Porque el problema era la protección enorme que se producía a los coches, a la fabricación de coches en Alemania y en otros lados, etcétera, etcétera. En eso deberíamos entrar. Pero me temo mucho que los gobernantes de la Unión Europea no están interesados en que sus ciudadanos tengan prosperidad, sino en poder ellos justificar su poder, aunque sus ciudadanos sean más pobres. Claro, porque el problema, eso es verdad, esto es verdad en cualquier caso. El problema de la posición de Estados Unidos, que lo único que puede hacer es poner aranceles para intentar negociar que el resto reduzca sus trabas arancelarias, el problema es que se utiliza como excusa para aumentar las trabas arancelarias. Claro, dicen, oiga, es que, fíjate, o sea, si tú miras los datos, 2008-2024, los aranceles efectivos de la Unión Europea contra las empresas norteamericanas son aproximadamente un 30% superiores a los opuestos. Los aranceles efectivos de las empresas de China hacia las empresas norteamericanas, y eso excluyendo las que están prohibidas, que son las tecnológicas, ¿de acuerdo?, son aproximadamente un 20% superiores. India, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, etcétera, etcétera. Todos esos países tienen aranceles efectivos muy superiores. Y entonces, Estados Unidos no puede hacer algo como hace, por ejemplo, Brasil, ¿no?, que te dice, no, tiene usted que tener un contenido local del 50%. Eso es un arancel. Claro, dice usted, yo no puedo, yo soy una empresa de ingeniería, no puedo directamente decir que el 50% de mis ingenieros tienen que ser brasileños porque tengo unos baremos, etcétera. No puedes hacer como la Unión Europea, decir, no, es que yo he puesto un impuesto al CO2. Puesto un impuesto al CO2. Sí, bueno, pues ya está. ¿No? El otro día leí un artículo que me dejó absolutamente alucinado. La Unión Europea lleva 3 años de guerra de Ucrania comprando gas natural licuado a Rusia, en vez de comprárselo a Estados Unidos. No, dices, pero gas natural licuado, ojo, gas natural licuado
carbón, Sí. los verdes. Pero del gas natural licuado me encontré un artículo muy curioso que decía, claro, es que no podemos comprar a Estados Unidos el gas natural licuado en vez de comprárselo a Rusia, porque es que el gas natural licuado que viene de Estados Unidos tiene no sé qué partícula de nitrógeno que no cumple con los estándares verdes de la Unión Europea. Digo, no me lo puedo creer. Aparte de que, aparte de que esa es la excusa más ridícula que yo he escuchado en toda mi vida. Por otro lado, el gas natural licuado, si no se lo puedes comprar a Estados Unidos, que no es una cuestión de la partícula de nitrógeno, es una cuestión de precio, punto, porque tienes que pagar todo el flete, ¿de acuerdo? Se lo puedes comprar a Argelia, se lo puedes comprar a Qatar, se lo puedes comprar a Nigeria, se lo puedes comprar a decenas de países. Aquí nos están contando un cuento, vamos, el cuento de la vieja, que es que la Unión Europea ha sido muy dura con Rusia y muy dura y tiene una política de reducir su dependencia de Rusia, cuando la razón por la que importamos 8.900 millones de euros de gas natural licuado ruso, los mayores importadores de gas natural licuado ruso, Francia, España y Bélgica, es porque no hay color de barato. No hay color. O sea, el gran elefante en la habitación de todo esto es que el modelo industrial europeo se ha basado en aumentar constantemente los costes de producción, laborales, etcétera, etcétera, pero como tenías el influjo de la materia prima más barata del mundo, no hay ninguna comparación con el gas natural, el que va por tubo ruso y el gas natural licuado. No hay ni comparación. Entonces, en el momento en el que lo tienes que comprar de Nigeria, ¿sabes? Dices, hombre, es que me sale por $7 por millón de BTU más caros. O el de Estados Unidos, 15. Entonces, pero esa es la razón. Ahora, cuando tú pones, ha salido un informe brutal. Yo hice un vídeo en mi canal, un informe brutal de CREA, que muestra que lo que importa de Rusia a la Unión Europea en gas natural licuado, productos petrolíferos y carbón, es más de lo que gasta en esa ayuda a Ucrania de la que se vanagloria. Es una cosa tremenda. Sí, es obsceno. Obsceno. Claro, y encima todavía tiene gente que te dice, oye, en la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y Estados Unidos seguían comerciando con las empresas alemanas. ¿Pero de qué me está usted hablando? Ni de lejos. Estamos hablando de cantidades tan absolutamente irrisorias con respecto a lo que era. Y en cualquier caso no ese es el factor. El factor es que nos están intentando vender que la política extremadamente cara energética de los países europeos y la política intraarancelaria que tienen es para conseguir una supuesta independencia que no tenemos, porque hemos pasado de depender del gas ruso a depender del gas ruso y de las tierras raras chinas, que esta es la otra, y del cobre. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y vamos a seguir hablando de hidrocarburos, porque a Sánchez, por un lado, le presiona la OTAN, le presiona la Comisión Europea para tratar de presentar algo que al menos aparente que ha aumentado el gasto militar, pero es que por otro lado hay algunas acciones del gobierno de Trump que nos afectan de manera directa y ahí no hay intermediarios y el gobierno español cumple o hay represalias, y me refiero al petróleo venezolano. Pausa y lo comentamos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Comienza tus mañanas en libertad.
Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Más 5, la película Provida más positiva. Yo solo digo que estamos perdiendo una oportunidad de oro para hablar de la píldora, porque digo yo que esta chica tendrá que argumentar. ¿Por qué no quiere que su amiga se la tome? Ya, pero la otra se lo va a tomar y punto. No, punto no. O sea, es que estáis hablando como si fuera un caramelo. Estrena en cines 28 de marzo. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, antes de continuar con la tertulia hablando del caso concreto de Venezuela, que me parece enormemente importante en lo que respecta a todo esto de los tráficos de hidrocarburos, déjenme decirles que en Clínica Dental Santo Domingo su prioridad es el cuidado dental integral de sus pacientes. Por ello, el viernes 4 de abril invita a todos a un Invisalign Open Day, donde los asistentes podrán descubrir su mejor sonrisa con su tratamiento de ortodoncia invisible. La clínica ofrece una valoración gratuita que incluye escaneo digital 3D y simulación de resultados antes de comenzar. Además, brinda un descuento de hasta 500 euros al aceptar el presupuesto, un blanqueamiento dental gratuito y opciones de financiación a medida. ¿Quieren ustedes asistir al Invisalign Open Day? Bueno, pues es necesario reservar una cita personalizada a través de los teléfonos de la clínica. ¿Tienen lápiz y papel para apuntarlo? Sí, ¿ya lo han cogido? Pues los teléfonos son el 648 13 81 63 o bien el 91 935 99 06. Los pacientes serán recibidos con la mejor sonrisa del equipo y un estupendo catering. Quienes presenten su carné de socio del Toro TV obtendrán además un 10% de descuento adicional. Acérquese, le esperan en Clínica Dental Santo Domingo. Y comentábamos del tema de Venezuela porque a pesar de mis prevenciones iniciales, yo no estaba seguro de que Trump fuera a entrar a saco con el tema venezolano, pues parece que está dando los pasos para entrar a saco. Le ha dado a Chevron un plazo perentorio para irse de Venezuela, ha dado al resto de empresas de servicios petrolíferos americanas que estaban allí también un plazo perentorio y ha sacado pues uno de sus decretos presidenciales en donde dice que va a aplicar sanciones en forma de aranceles a los países que compren, comercialicen o extraigan petróleo venezolano, y por si la amenaza a los países no es suficiente, habrá sanciones a las empresas concretas que extraigan, comercialicen o compren petróleo venezolano. Y los resultados pues ya se están dejando ver. China ha puesto parón a las compras de petróleo venezolano, India está parando las compras de petróleo venezolano. ¿Y quién es el segundo país del mundo que más petróleo venezolano compra? Pues un país que se llama España. Y no sé qué va a pasar, pero vamos, me parece que las advertencias de Trump llevan el nombre de Pedro Sánchez, esto es para ti, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, pero hay al menos dos aspectos. Uno es si el gobierno español tiene siquiera intención de modificar su política de compras de hidrocarburos, porque sospecho que en esa política hay intereses personales, económicos de quienes dirigen este país. Pero bueno, esto es una cuestión política. Pero la segunda cuestión, quizás más especializada, y tenemos aquí a Daniel, vamos, pero quiero decir, ¿es factible la sustitución en el corto plazo de las importaciones de petróleo de Venezuela, que se realizan a Venezuela, por otras en el mercado internacional? Completamente Inmediata.
Bueno, inmediata, obviamente no todo es inmediato porque estos son contratos a largo plazo. Aquí hay unos contratos que se llaman take or pay, que es que pides una cantidad que tienes que comprar y si no la compras tienes que pagarla igualmente, ¿de acuerdo? Entonces eso, renegociarlo lleva su tiempo, etcétera. Pero el argumentario con respecto al petróleo de Venezuela es el siguiente, todo falso, en mi opinión. No, en mi opinión no, todo falso. Número uno. No, es que claro, hay que comprar petróleo de Venezuela porque el mundo tiene escasez de petróleo pesado, lo que es un petróleo muy específico, que es alto en azufre, no es un petróleo de alta calidad, y por lo tanto las refinerías no pueden utilizar otra cosa que el petróleo venezolano. Eso no es cierto. Y además eso es solamente una cuestión de coste. Es decir, tienes que gastar un poco más en adaptar las refinerías a un petróleo que sea más... de más calidad. No de más calidad, sino más dulce, como se llama, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado, ¿vale? Número 2, puedes comprar petróleo pesado de México, puedes comprar petróleo pesado de Arabia Saudí, puedes comprar petróleo pesado de donde sea. Lo que pasa aquí es que, y número 3, la más importante, no hay el más mínimo problema en el mundo de suministro de petróleo. O sea, en la última reunión de la OPEP y en todas las reuniones de la OPEP, yo he tenido la oportunidad de ir a 5, te enseñan el gráfico en el que dicen dónde está el petróleo en términos reales, el precio. Y te dicen, el precio del petróleo está a niveles de 1978 en términos reales. Esto es un escándalo. Bueno, pues lo que tenemos que ser conscientes es que hay suficiente petróleo, que no es cierto que se tenga que utilizar por obligación el petróleo venezolano, entre otras cosas, porque hemos vivido maravillosamente sin el petróleo venezolano entre el 2014 y el 2019. O sea, y ya finalmente me importa un carajo. Ya, y porque me importa un carajo que es que te vaya a salir por $5 más el barril, el refino o lo que sea, me importa una porra por lo siguiente, porque Venezuela, también lo he dicho en varias ocasiones, Venezuela utiliza el dinero que recibe del petróleo, número 1, para reprimir a su población y asesinarla. Número 2, para enriquecer a sus militares corruptos y al régimen. Y número 3, y más peligroso que nada, para subvencionar a Cuba y los dos, con los dólares que reciben del petróleo venezolano, los dos avanzar junto al Grupo de Puebla las ideas de las totalitarias y de las autocracias en las democracias liberales, financiando activismo, financiando actividades vandálicas como está ocurriendo ahora en Argentina y pasó antes en Chile. Es decir, que no, que ya vale, que es que están utilizando nuestro dinero por un coste ridículo, ¿sabes?, para destruir las democracias liberales. Es que, una de las partes que ha utilizado el régimen de Maduro ha sido utilizar el flujo absolutamente aberrante de inmigración ilegal hacia Estados Unidos para llenar las ciudades de Estados Unidos de bandas asesinas, de grupos semiterroristas y traficantes. No, hombre, pues eso se tiene que acabar. O sea, es que vivimos en tal La La Land. Y me dicen, no, es que hay muchas empresas que han invertido mucho en Venezuela. Pues con todos mis respetos, que haga un write-off. A mí me importa un carajo. Es que estamos hablando de un régimen que ha asesinado a 2.800 personas. Estamos hablando de un sitio en el que hoy hay unas cárceles que se ven en Caracas, ¿vale? Que hay unas cárceles montadas a toda prisa en las que tienen metidos a todos los hijos adolescentes de las personas que son críticas con el régimen para amenazar a las familias vía los chavales. Es una cosa, es una vergüenza, hombre. ¿Y cómo va a hacer Sánchez para tratar de evitar recortar ese flujo de dinero? Porque lo tiene complicadito. Sánchez no va a hacer absolutamente nada, porque Sánchez, igual que con el gas natural licuado, dice, no, es que estos son contratos privados. Estos son contratos privados que están dentro de una legislación y que están dentro de una regulación. Lo regula todo, excepto lo que no le interesa. ¿Sabes? Es que hay un último factor, Daniel, que está inserto en uno de los que has dicho, que es que los gobernantes españoles o muchos gobernantes españoles se benefician directa o indirectamente en la superficie o por debajo del dinero venezolano.
dinero venezolano que no solo viene del petróleo, Claro. sino que también viene del narcotráfico. No nos olvidemos que es que Venezuela es un narcoestado absolutamente inserto en una estructura de tráfico de drogas a nivel mundial. Entonces, claro, en la parte legal, digamos, en la parte visible, ¿quiénes se benefician? Lo estamos viendo, es decir, es que el señor Zapatero es un lobista al servicio de Venezuela, pero hay muchas otras personas. Hay muchas otras personas y eso, hay una estructura, estoy convencido, en España, pues que a la que le es absolutamente igual que los españoles tengan que pagar mucho más por la energía o por lo que sea, porque ellos se enriquecen con dinero venezolano. Claro. Sánchez, dice usted que no va a hacer nada para cumplir con el mandato de Trump de se acabaron las compras del petróleo venezolano, pero las empresas españolas que hacen esas compras se arriesgan a sanciones directas a las empresas por parte del gobierno americano, con lo cual me imagino que dejarán de comprar petróleo venezolano ya. El problema que tienen muchas de esas empresas, no muchas, el problema que tienen las empresas que están involucradas en eso es que no tienen mucha opción. Porque esas empresas han invertido hace mucho tiempo, está mucho antes de Maduro y antes de Chávez, en Venezuela, y tienen unos activos cautivos brutales. Además, parte de esos activos cautivos que tienen son unas concesiones de producción de gas que se tienen que vender en Venezuela a un precio de pérdida. Entonces resulta que no van a tener muchas opciones. A ver, obviamente lo que se debería hacer es que las empresas tomasen la decisión de decir, mira, estar en Venezuela no solamente es moralmente reprobable, sino que es ¿un riesgo? Es económicamente ruinoso. Es económicamente ruinoso, porque Rafael Ramírez, el ex vicepresidente de Venezuela, les engañó y les hizo perder miles de millones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un punto en el que en esta vida, ¿sabes?, hacer write-off, o sea, hacer ¿cómo se dice?, una provisión y decir, mira, ¿sabes?, lo damos por perdido. Tenemos que dar por perdido. Hay una tendencia en el mercado del petróleo de aguantar la posición al máximo posible en prospecciones y en campos ruinosos, con la idea de que si te vas, luego va a venir otro, ¿vale? Y en el futuro la cosa cambiará. Pero claro, cuando el futuro estamos hablando, yo tengo 57 años, ¿sabes? Estoy hablando de cosas... Parece que tiene usted 56, ¿no? Parece que tengo 58, como decía el otro, ¿no? Yo tengo 57 años. Es que estas cosas las estábamos hablando cuando yo tenía 23, ¿sabes? Cuando yo tenía 23 ya era un tema el nivel de rentabilidad que tenían los campos de Venezuela. Yo creo que es que hay que ser... Pero yo en estas cosas, mira... Yo no veo a nadie debatir, a nadie en el sector del petróleo debatir sobre, es que fíjate, tenemos que invertir más en Irán, tenemos que invertir más en Corea del Norte. Yo no lo escucho. Entonces, ¿por qué tenemos que tener siquiera estos 7-10 minutos que llevamos menos hablando sobre Venezuela? Que se está financiando la destrucción de Occidente desde Venezuela, con el dinero que se utiliza para no solamente reprimir a los ciudadanos de Venezuela, sino para avanzar una dictadura como la de Nicaragua, una dictadura como la cubana, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente Amplio de Chile, las protestas contra Milei, a Petro, etcétera. Y tú has dicho una cosa súper importante. Se está utilizando el dinero del petróleo para ponerle los cimientos al narcoestado y una vez que ya tengas dos áreas de ingresos, las drogas y el petróleo, pues perpetuar una dictadura asesina. Bueno, pues
¿Por qué con Irán no se hace? ¿Por qué con Corea del Norte no se hace? ¿Por qué con Venezuela sí? Pues a lo mejor por los kickbacks, ¿no? Por las mordidas que se llevan algunos con este tipo de cosas. Y yo también te digo una cosa, porque hablábamos antes de la narrativa, ¿no? Durante mucho tiempo ha habido una enorme propaganda que llega y también que está financiada por los propios... claro, con todos mis respetos, ¿eh? ¿Quién ha puesto más dinero en Venezuela? China y Rusia. Entonces, aquí, al final, siempre, fíjate cómo la administración Trump tiene razón, el problema está en China, ¿eh? El problema está en China. Y la razón por la que se blanquea la situación en Venezuela es porque China tiene activos cautivos en Venezuela brutales, han invertido más de 30.000 millones de dólares y se lo ha perdido todo, claro, es invertir a pérdidas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, esa es la gran diferencia. Corea del Norte es una economía que está 100% subvencionada por China, ahí nadie le interesa nada, pero en Venezuela China es un inversor, no es un subvencionador, ¿sabes? Es que son esas pequeñas diferencias, ¿sabes? Importan, ¿no? Sí, sí. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, don Luis, y además estoy muy contenta porque vengo con los resultados de la libre encuesta. Hoy les preguntábamos si creían que estaba bien proporcionado el reparto de noticias y comentario en la parte informativa de Mañanas en Libertad y sobre todo si querían cambiar alguna cosa que les gustaría que hubiera. ¿Más noticias y menos comentario? ¿Más comentario y menos noticias? ¿O qué? O tal como está, que también está muy bien, que eso significa que estamos acertando y que le está gustando a la gente pues cómo hacemos este programa. Las opciones, ya les digo, eran más noticias, tal como está, más comentario o me da igual, y el 71% de los encuestados le dice que tal como está bien. O sea que vamos a seguir esa línea, si le parece, don Luis, combinando esa parte informativa con una buena tertulia, y de momento no hacemos cambios. Que esto pues para el equipo ha sido un alivio, la verdad, porque hubo un momento que hemos dicho, pero antes de Semana Santa nos vamos a poner a cambiar cosas, y hemos dicho, bueno, pues lo que diga la audiencia. Así que la audiencia es soberana, y en este caso... En este caso lo dejamos tal como está. Los resultados al completo los pueden ver en por ejemplo, en el Twitter de Radio Libertad, porque también tenemos una encuesta paralela, que es la que se lleva a cabo en YouTube, a través del chat y a través de las publicaciones. Y precisamente en las publicaciones me encuentro con un comentario de Ricardo Chaita que dice: lo que funciona no se toca. Una sección de historia de España, eso sí, le gustaría tener. Ahí lo deja, don Luis. Elogia este programa Marita Rodríguez. Apoyo la sugerencia. En el chat dice que esta es la tertulia donde se piensa libremente y se defiende la verdad. Por eso cada día ella está en Radio Libertad desde que comenzó hace ya casi un año. Y en Twitter 2 comentarios. Uno de Mariceli23 que dice que tal como está bien. Tocan todas las noticias que son importantes y se nota que trabajan muy bien, que lo trabajan muy bien, pero yo añado que mi equipo de redacción trabaja muy bien y se nota. Y Walleram 1 dice que tal como está, hasta los chistes de don Luis del Pino merecen permanecer aunque rechinen. Yo ahí discrepo. Eso es. Discrepo. Eso es pasión. Pero bueno, en fin, tiene que ver de todo. Discrepa en el sentido de que no deberían permanecer. No deberían permanecer. Fuera de aquí. Deberían ser erradicados. Expropiese. Más chistes. Por cierto, ¿puedo saludar? No, es broma, pero hoy publica en El Confidencial, que lo he visto ahora, un artículo Matías Jové, solo lo cito, La sombra de Cuba, tras el asesinato de Kennedy. Matías Jové, que ha venido alguna vez aquí, sabéis que es presidente o directivo de la Asociación Cuba en Transición, y solo aconsejo en El Confidencial su artículo sobre la relación de Cuba, porque todo lo que escribe Matías la verdad es que es muy interesante. Pues sí, y otro aviso, lo dijimos ya ayer, pero lo repetimos hoy a las 7 de la tarde en la librería Casamata, en la calle Carranza 22 de Madrid, presenta Javier Venegas su libro No tendrás nada y no serás feliz, a las 7 de la tarde. ¿Algún otro comentario que quiera usted dejar, aparte de aplaudir que la audiencia haya ratificado que pues, no habrá más noticias? Sobre todo, don Luis, darle las gracias a todas las personas que nos escriben. La verdad es que en muchas ocasiones no tenemos tiempo para hablar de todos los comentarios, pero sí que los leemos cuidadosamente en la redacción, y sobre todo hay muchos que le trasladamos a don Luis del Pino al término del programa, sobre todo los correos electrónicos que nos llegan, así que sepan
todos nuestros oyentes, que agradecemos mucho su participación. Bueno, don Asís Timmermans, muchísimas gracias. Gracias a usted aquí y a todo el equipo, de verdad. Muchísimas gracias, don Daniel Lacalle. Muchísimas gracias a ustedes. Da gusto escuchar a expertos en los temas hablando, porque en fin, uno se queda con la boca abierta. Yo me quedo con la boca abierta. Sobre todo, por lo que le he dicho, es usted mayor que yo en edad, saber y gobierno, eso pues lo agradezco. Bueno, gracias a los dos, gracias a los oyentes que nos han enviado su opinión, y ponemos punto final a la tertulia hablando con don Paco Linares. Paco Linares pues quiere recordar aquello de libertad, igualdad, fraternidad, y se pregunta si eso de fraternidad va en serio. Buenos días, don Paco. Cierto, los franceses crearon su república con esas tres premisas: égalité, liberté, fraternité. El 14 de julio de 1789, cuando se tomó la Bastilla. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Continúo. Cuando se tomó la Bastilla comenzó una sangrienta revolución que finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. 10 años de guerra civil para cambiar un régimen con cientos de miles de muertes y asesinatos porque no se cumplió uno de sus postulados, la fraternité. Y sin fraternidad no puede haber paz, ni libertad, ni igualdad. Siempre ha sido así desde que se encuentran los primeros datos escritos del hombre. Después de miles de años no hemos aprendido el valor de la fraternidad. Pongo un ejemplo, aunque podíamos poner miles. Los cartagineses y romanos se enfrentaron por la conquista del mundo conocido entonces. En numerosas batallas se enfrentaron a lo largo del tiempo hasta la batalla de Zama el 19 de octubre del año 202 a.C. En la víspera de esa batalla tuvieron una entrevista el joven romano llamado Escipión el Africano con el veterano general cartaginés Aníbal. Aníbal pidió la paz y Escipión quería que hubiera un vencedor y un vencido. Escipión no se fiaba de las promesas incumplidas de Aníbal. Con esa batalla terminó la Segunda Guerra Púnica, que ganó Escipión con un enorme balance de víctimas. Más de 200.000 muertos. Después Escipión hizo pasar el arado sobre Cartago para que no quedaran vestigios de esa ciudad maldita que decían los romanos. Reflexiono, el verdadero sentido de la fraternidad no vino hasta la llegada de Jesús de Nazaret y fue divulgado el Nuevo Testamento, el Evangelio, base fundamental de nuestra civilización que no terminamos de asumir. Mañana más y mejor. Punto final.